Quilatanaka, Cuyacanaka, Kunjamasquiza, Familasaca, Kunjamasquiza, Huabanacasa. ¿Cómo está nuestra familia? ¿Cómo están nuestros hijos? Empezamos con una pincelada política. Hace ya algunas semanas se cambió de gobierno. Eso siempre se veía porque la señora Boluarte fue utilizada por el Congreso, la mayoría. Y sabíamos, y lo hemos dicho, que cuando ya no la necesitaran, la iban a retirar. Y lo hicieron de una manera rapidísima, más que express. Y ha subido un hombre también cuestionado en diversos aspectos y ha declarado a Lima y Callao en emergencia. Casi 20 veces fue declarada Lima y Callao en emergencia durante el anterior gobierno, ahora también. Y hay algunos gestos que se hacen, pero en realidad esto no lleva a nada, porque falta toda una mirada a la situación estructural, a reformar, por ejemplo, a la policía. Hay miles de policías que trabajan también con los criminales. Así está la situación del país. ¿Y qué es lo que pasa en el fondo? En el fondo, el gobierno no quiere que la gente se manifieste. Siempre usan mayor ardor y mayor policía, número de policías, cuando sale la población a protestar. Y no protesta porque está loca, sino porque se está muriendo. Y los mismos adolescentes y jóvenes lo hacen porque ven que las mayores también están flaqueando. Y se sigue matando a los choferes en todos los lugares como antes. Incluso ya la policía mató a un joven que estaba en la protesta y hay muchos heridos, tanto entre la población civil como en la policía. Entonces, esto, si no se corrige, si no se enrumba bien, va a ser repetición de lo anterior, que fue un total fracaso. Hablábamos, y lo vamos a hacer en estas semanas, de la sinodalidad en la iglesia, que significa caminar juntos, nada más y nada menos. Y la sinodalidad que caracteriza a la iglesia desde su inicio, la sinodalidad tiene también sus detractores, tiene sus enemigos. Y un primer enemigo que está, por supuesto, dentro de la iglesia es el clericalismo. Ya hemos hablado sobre eso, cuando los sacerdotes, obispos, todos los que tienen algún cargo o encargo en la iglesia, se constituyen como una élite y en vez de servir a sus hermanos y hermanas, los maltratan, se aprovechan de ellos y se erigen en una casta que se llama clero y que existe hasta el día de hoy y que se resiste a leer el Evangelio y a practicarlo. Un segundo enemigo es el supuesto apoliticismo que se da dentro de la iglesia y que también se da fuera de la iglesia, porque los poderes de este mundo quieren que las poblaciones, la masa, como se dice, sea ignorante en política. Quieren que estén con los ojos cerrados, que acepten el sistema actual capitalista de explotación como lo mejor y quieren acodarse, matrimoniarse como lo hizo en el siglo IV el emperador Constantino con los jerarcas de la Iglesia Católica, de todas las otras iglesias y de las llamadas sectas. O sea, es un problema universal. Ya les he dicho tantas veces que la política tiene como dos pisos, la política en general y el segundo piso sería la política partidaria. La política en general nos caracteriza a todos, o sea, todos y todas, por el hecho de vivir en una sociedad,
somos políticos. Y no debemos tener miedo de decirlo. La política en este sentido no es una opción, sino es una condición, como el sexo. Es condición, no depende de nosotros. Ya estamos en este mundo social y tenemos las particularidades de lo que sucede cuando uno vive en una sociedad. Ahora, el segundo piso, es decir, la política partidaria, es un segundo momento. Eso sí es opcional. Yo soy político por ser humano, pero no deseo estar en ningún partido, entonces soy político como todos, pero no soy político partidario. Otra persona dirá, yo sí quiero entrar en un partido para ver si participo más directamente en la política del gobierno, perfecto, entonces él tiene que decir o ella, soy político partidario o partidario. Pero nadie puede decir, es una farsa o una ignorancia, decir yo no soy político, yo no soy política. Y el filósofo Aristóteles, tan sabio, tiene una frase sobre esto incluso chistosa, dice, todos los hombres son políticos, son animales políticos. Si dejan de ser políticos, se quedan solo animales, o como animales. Y en este primer sentido de la política no cabe la neutralidad. Hay gente que busca que seamos neutrales, o que dice, ¿no? Como si se lavan las manos y dice, no, yo no entro en esas cosas. Y menos, yo soy un católico o soy sacerdote, no puedo tocar esos problemas políticos, no me competen. Y Rospigliosi hace un par de años atacó duro al presidente de la conferencia episcopal porque había opinado sobre la sociedad y sus injusticias y sobre las injusticias que estaba haciendo el actual gobierno. Dice, ellos no deben meterse en eso. Sí, tenemos derecho y deber de meternos. Por ejemplo, cuando bajo el gobierno de Boluarte se asesinó a 50 peruanos y peruanas, aquí en horas, en Juliaca 18, había dos posibilidades: quedarse callado, apostar por la neutralidad, o decir las cosas como son. Y no nos olvidemos que Jesús decía las cosas como eran. Su palabra fue dura frente, por ejemplo, a lo que hacían los fariseos, que se aprovechaban de la religión y tenían al pueblo ahí acogotado. ¿Cómo no se iban a molestar estos fariseos que tenían poder religioso, político y también económico? ¿Cómo no se iban a molestar los militares y los que estaban relacionados con Roma, que dominaba ese pueblo? Y podemos decir sin temor a equivocarnos de que Dios es político, Dios no es neutral. Dios ha venido en Jesús preferentemente para los pobres. Solo un texto, Lucas capítulo 4, versículos 16 al 22. Dios opta por los empobrecidos de la tierra, se pone de lado de los esclavos o esclavizados, de los maltratados, de los que reciben sueldos miserables, de los que son perseguidos por distintas clases de gobiernos, porque dicen la verdad como Jesús, porque quieren un cambio. Entonces, si nosotros decimos no me meto en política, en el primer sentido de la política, eso es una pose y es como una máscara para ocultar una posición
cómoda y convenida de aceptación del sistema injusto en el que vivimos. Jesús optó por hablar la verdad y fue perseguido, calumniado, maltratado, después apresado e incluso fue llevado a la cruz. Por ser Hijo de Dios resucitó y vive entre nosotros. Pero los detentadores del poder trataron de eliminarlo y creyeron que con matarlo ya lo estaban eliminando, ¿no? A partir de él surgió toda una corriente profética de la que vamos a seguir hablando en las próximas semanas. Conclusión. El enemigo de la sinodalidad es ese supuesto apoliticismo. Porque la Iglesia, ahorita hablo de la católica, está llamada a ser servidora de todos y de todas y de la humanidad. Y si se fomenta dentro de la Iglesia un apoliticismo, se le está quitando esa posibilidad de servir a la población. La Iglesia está llamada a ser prójima de la humanidad, a ser solidaria. De hecho, nació solidaria y sinodal. Si se le induce a que sea apolítica en el primer sentido de la palabra, se le está quitando esa característica fundamental que viene desde Jesús, que viene del Evangelio. No nos desanimemos, pero abramos los ojos. Y qué lindo, ¿no? Ser creyentes, no porque repetimos una frase de que yo creo en Dios, sino ser creyentes porque practicamos lo que el mismo Jesús practicó y nos dejó como encargo valioso para que nuestra vida y la vida de la humanidad tenga un sentido en la fraternidad y en el ir juntos al camino del Padre, Dios. Y con esto, amigas y amigos, con el cariño de siempre les digo, Jamo semana kama, hiki sin kama.